Bueno, buenas noches ingeniero, buenas noches compañeros. Ahora vamos a hacer una clase, un tutorial de cómo implementar el polimorfismo, la abstracción, la herencia y el encapsulamiento dentro del lenguaje de programación Java. Para ello vamos a hacer un ejercicio bastante fácil, sencillo para que los conceptos sean claros. Vamos a hacer un pequeño programa en el cual nosotros vamos a hacer sumas y restas aplicando el polimorfismo, la herencia y evidentemente el encapsulamiento. Bueno, el encapsulamiento en Java o en cualquier lenguaje de programación no es otra cosa de hacer... Ya. El encapsulamiento en cualquier lenguaje de programación no es otra cosa de el nivel de acceso que nosotros tenemos hacia los métodos o en su defecto hacia las variables. En este ejercicio lo que nosotros vamos a hacer en nuestra... bueno, brevemente les explico cómo está funcionando. Nosotros vamos a tener una clase principal, una clase padre y dos clases hijas, ¿no? En este caso, en nuestra clase padre, en la cual va el usuario a ingresar todos los, los datos que nosotros necesitamos para hacer las operaciones, va a estar aplicado lo que es la parte del encapsulamiento. Para ello lo que nosotros hacemos es encapsular a las variables con la palabra reservada protected. Nosotros también podríamos hacer el encapsulamiento con la palabra reservada private. Lo que hace que no tengan acceso otras clases a estas variables. Aun cuando tengan acceso a la clase no van a poder acceder a las variables o en su defecto a los métodos. En este caso nosotros vamos a declarar variables enteras con un nivel de acceso protegido con la palabra reservada protected. En estas variables enteras vamos a tener el valor 1, el valor 2 que son necesarios para hacer las operaciones y finalmente el resultado, ¿no? Nosotros como vamos a pedir datos desde teclado, vamos a utilizar nuestra clase scanner. Para ello vamos a importar con la palabra reservada import java.util.scanner. Entonces una vez que nosotros declaramos las variables, lo que vamos a hacer es, es identificar dónde vamos a almacenar las mismas, ¿no es cierto? Para ello lo que hacemos es con el system.out.print, aquí lo puedo poner print o println, que vendría a ser la misma función, ¿no? Para poder pedirle datos por teclado al usuario y los vamos a almacenar el valor 1 con la entrada.nextIn, ¿no? Esto lo que nos ayuda es a poder guardar el valor que el usuario ha ingresado. Bueno, con respecto al encapsulamiento, ya vimos en la primera parte que es con la palabra reservada protect. Vale recalcar que esto nos sirve también para encapsular también métodos, funciones o variables. Bueno, posterior a ello, ¿cuál va a ser la lógica de nuestra programación? Nosotros vamos a crear un método abstracto. Aquí viene la parte de la abstracción. Llamado operaciones. Este método va a comportarse de distintas maneras. Esto lo vamos a aplicar, esto sería ya el polimorfismo, ¿no? Entonces este método se va a comportar de acuerdo a lo que yo quiera que se comporte. Entonces para ello nosotros vamos a irnos a nuestras clases hijas para explicarles la parte de la herencia y la parte del polimorfismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a nuestra clase hija llamada suma. Aquí no es necesario llamarle clase hija, ¿no? Sino pero para el nivel para el concepto que nosotros estamos viendo hoy y para el ejemplo lo hemos llamado así para identificarlo. Entonces en esta clase hija nosotros vamos a tener un único método, ¿no? Este método de aquí llamado operaciones es el mismo método que yo tengo en mi clase principal llamada clase padre, ¿no? Es el mismo nombre. Este hay que ponerle si yo acá le puse con mayúsculas, igual acá tengo que ponerle con mayúsculas, tal cual como lo he hecho, ¿no? En mi clase padre. Con la palabra reservada, bueno, en este caso con el carácter @override, yo con esta palabra reservada lo que le estoy diciendo es que yo voy a sobreescribir este método. Entonces cuando yo le sobrescribo, este método va a comportarse de acuerdo a lo que yo tenga dentro del método, ¿no? Entonces en este caso, como yo estoy utilizando la clase suma hija, yo le voy a decir que el resultado, la variable resultado que había declarado en la clase padre, como yo ya tengo la herencia, yo ya puedo utilizar las variables que tengo acá.
Entonces, en esta clase suma, lo único que voy a hacer es sumar los dos valores. Algo que no dije previamente es justamente lo de la herencia, ¿no? La clase suma hija está heredando de la clase principal llamada operaciones, clase padre. ¿Cómo yo hago la herencia? La herencia en este caso no es muy difícil, ¿no? Es muy sencillo, declaro mi clase y a continuación de ello pongo la palabra reservada extends y pongo el nombre de la clase de la cual yo quiero heredar. Como nos había explicado el ingeniero, nosotros tenemos herencias múltiples o herencias simples. Ahorita, para no confundir mucho el concepto, vamos a utilizar la herencia simple. En la clase resta hija es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que el comportamiento del método que yo estoy utilizando, el polimorfismo, en vez de sumar, va a restar. Entonces, ojo acá, ¿no? El método tiene que llamarse tal cual como yo tengo declarado en mi clase padre. Entonces, este método es el mismo que yo tengo en la clase padre. Y este método de la clase suma también es el mismo. Entonces, ahí yo estoy aplicando el polimorfismo con la palabra reservada override que le estoy sobreescribiendo al mismo. Entonces, una vez que yo ya le llame a este método, él va a comportarse de acuerdo a lo que yo vaya a instanciar. Y finalmente, lo que tenemos en nuestra clase padre ya es imprimir el resultado, ¿no? Esto con respecto a nuestra lógica de la programación. ¿Dónde se va a ejecutar? ¿En dónde va a estar nuestro método main? Es en nuestra clase principal, ¿no? En nuestra clase principal lo que hacemos es declarar nuestro método main y vamos a llamar a todos los métodos que yo tengo en mi clase padre. Ojo acá, aquí viene aquí está especificado cómo está funcionando el polimorfismo. Entonces, ¿cómo hago yo? Hago una instancia, creo un objeto de la clase padre, en este caso que se llama operaciones clase padre. Yo voy a crear un objeto llamado mensajero suma. Le pongo este nombre ustedes pueden ponerle el que ustedes deseen, ¿no? Solamente para identificar. Entonces yo le llamo a este objeto mensajero suma y aquí cuando yo ya le pongo, cuando ya le instancio, nosotros normalmente antes de ver el polimorfismo habíamos visto que yo aquí creo un nuevo objeto de la misma clase, pero aquí como yo estoy aplicando el polimorfismo, aquí ya me detecta, en este caso NetBeans ya me detecta que yo puedo crear un nuevo objeto de la clase suma hija para que yo le diga que se comporte como yo quiero en este caso que sea como la suma, ¿no? Finalmente utilizo el método pedir datos que igual estaba declarado en nuestra clase en nuestra clase padre, que el método pedir datos es solamente para que almacene los datos en las variables que yo ya había definido previamente. Después de ello llamo al método operaciones, que en este caso este método operaciones es el método que va a funcionar con el polimorfismo. En este caso va a funcionar como suma y por eso yo he creado el objeto con la instancia de clase suma. Finalmente muestro el resultado, hago exactamente lo mismo para la resta y en este ejercicio hemos visto lo que es la herencia, que ya lo habíamos visto acá, con la palabra reservada extends y el nombre de la clase. Hemos visto también la parte del encapsulamiento que lo teníamos en la clase principal, que en este caso lo hemos utilizado con la palabra reservada protected, que también lo habíamos dicho que podíamos utilizarlo con la palabra reservada private. Hemos visto el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo hemos visto con estas dos clases y en la forma que le instancio acá. Y finalmente la abstracción que en este caso yo le he creado igual en esta parte de aquí con la palabra reservada abstract que es un método abstracto, ¿no? En este caso es un método abstracto porque va a funcionar utilizando el polimorfismo. Esto sería todo con respecto al ejercicio. Ha sido bastante simple y creo que he estado muy claro con el ejemplo. Muchas gracias.